Considero de que debemos conocer el mecanismo, cómo funcionan, en este caso el láser y todo lo demás. Por un problema que tuvo el doctor personal, un problema del doctor Solís personal, nos pidió adelantar su charla, él ya está viajando a México nuevamente, no nos acompaña el día de hoy, pero igual le agradecemos y le agradecemos desde acá su presencia. Gracias al mundo por estar acá y nos va a hablar sobre principios físicos del láser. Bien, mientras vamos cuadrando la charla, primero agradecer a Juan Manuel por la oportunidad de compartir con ustedes, aunque a varios de ustedes personalmente los he conocido, porque también ha correspondido hacer alguna capacitación o ha correspondido compartir en algún evento, ¿no? Pero la idea de esta charla va a ser básicamente dar un rápido vuelo de pájaro para ver cómo es que funcionan las diferentes tecnologías. Y si bien yo soy speaker, como decía Juan Manuel, con algunas marcas de las que se venden en el Perú, soy usuario también de muchas de ellas, lo cierto es que no hay un conflicto de interés en esta charla. Sin embargo, sí debo decir que algunos videos, para hacerlo de la manera más ilustrativa, son tomados de alguna de las empresas. Sin embargo, no estamos aquí para la venta de ninguna máquina, ¿no? Entonces no hay ningún conflicto de interés. Cuando hablamos del láser, hablamos de que es una energía lumínica, es luz. La luz significa también información, ¿de acuerdo? Toda la parte teórica aquí del láser es puramente física, ¿no? La luz refleja en las superficies, llega como información al ojo y lo que vemos no son colores, sino es la información que capta mi ojo y transforma como un color. Pero también tenemos que genera calor y que genera algunas reacciones térmicas en los tejidos. Entonces, la luz de los láseres pertenecen a todo el espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, esa franjita de colores que está magnificada abajo, es el fragmento entre 400 y 700 nanómetros visibles al ojo humano. El resto no lo vemos. Que no lo veamos no quiere decir que la luz no esté ahí. Entonces, cuando hacemos un disparo con un láser de CO2 o con un láser erbium, probablemente no lo vemos. Si hacemos un disparo con un láser de colorante pulsado o con un Q-switch en 532, vemos un destello de luz. Pero ese mismo destello se está dando en los láseres cuya luz no vemos. Por eso la importancia, por ejemplo, del uso de lentes protectores, veamos o no veamos la energía, ¿no? Y cuando hablamos nanómetros, ¿qué es esto, no? De 10.600 nanómetros, un láser de CO2, 2.940, un láser erbium. Solo para recordar de física que la luz viaja haciendo estas ondas, ¿verdad? Y si yo pudiera medir la distancia entre la cresta de una onda y la siguiente, medido en nanómetros, que es la millonésima parte de un centímetro, entonces esa distancia medida en nanómetros es la que le da la longitud de onda de luz a los diferentes tipos de láser, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 2.940 nanómetros, de 10.600 nanómetros, ya más o menos entendemos que son luces diferentes. Y como digo, la mayoría de los láseres que usamos en pieles y mucosas, tanto en ginecología, en dermatoestética, están entre el ultravioleta y el infrarrojo. Algunas pasan por esa luz visible, pero la mayoría de ellas no. ¿Qué otras características tiene esta luz? Por ejemplo, ¿no? Hablamos también de luces que son coherentes porque viajan toda la energía o todos los rayos a la misma sincronicidad, ¿de acuerdo? Como la tercera imagen, no como la segunda en donde está todo desordenado. Entonces también tenemos luces que son, llamamos no coherentes, que no guardan ese patrón. Por ejemplo, los IPLs, la luz pulsada intensa, las luces de Woods que usamos para hacer diagnóstico, las luces LEDs, que no tienen estas características que sí tienen los láseres. Entonces los láseres son, por llamarlo de alguna manera, más específicos en cuanto a su acción, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad de colimado,
Y yo siempre pongo este ejemplo, tenemos un puntero láser, no importa qué distancia, si yo me alejo o me acerco, básicamente el punto es del mismo tamaño. Pero si yo cojo una linterna y alumbro una pared, conforme me voy alejando, la luz se dispersa, ¿no? Entonces, colimado es esta capacidad de viajar en línea recta. Pero seguimos haciendo física, cuando la luz choca con la piel o con las mucosas, genera alguno de estos efectos. Si de pronto estamos realizando un procedimiento y la paciente no se quitó los aretes y estamos tratando la zona y choca en una estructura metálica, pues la luz se refleja. Si de pronto estamos en una técnica como la del doctor Barros que nos ha mostrado, en donde en lugar de hacer una ablación directa, se desenfoca, se aleja, y de pronto esa capacidad de ablación cambia y se convierte en un poco más calórica. Esa retracción que veíamos en el procedimiento se da más por calor que por ablación, ¿verdad? Y eso se da porque hay una dispersión de calor. Si yo de pronto cojo un láser para manchas y lo disparo en una zona de piel que no tiene manchas, la luz atraviesa, se transmite y prácticamente no genera un efecto. Pero de todos estos, el efecto que más nos interesa es la absorción, porque la absorción tiene que ver con los cromóforos de la piel y de las mucosas. Entonces, quiere decir que yo elijo una longitud de onda de luz que busca el pigmento oscuro de la melanina porque quiero quitar una mancha. Y donde disparo y encuentra este pigmento, genera una reacción. Si yo quiero un láser vascular, pues buscaré el pigmento rojo de la hemoglobina. Donde lo encuentre, hará una acción. ¿Qué hace el láser de CO2? ¿Qué hace el láser Erbium? Tiene afinidad por el agua del tejido. Si yo lo pongo o lo programo mi láser de determinada manera, en una fracción corta de tiempo, por ejemplo, vaporizo tan rápido ese tejido que hago ablación. Pero si yo lo pongo en otras fracciones de tiempo, con energías diferentes, de repente hago un efecto solamente calórico. O si hago, como ejemplo nuevamente la técnica del Dr. Will, se aleja un poco, se descentra, se desenfoca y genera una termocontracción. Entonces la energía busca estos cromóforos. ¿Y por qué funciona entonces? ¿O por qué tenemos diferentes tipos de láser? Porque cada cromóforo, cada órgano blanco en la piel y en las mucosas, tiene su propio coeficiente de absorción de luz. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el coeficiente de absorción de la melanina, que es esta línea que va como de arriba hacia abajo, entonces buscaré los láseres que tienen un poco más de afinidad, en donde este coeficiente es un poco más alto. Si este es mi coeficiente, este que parece una montaña rusa, es el coeficiente de absorción de luz de la oxihemoglobina, entonces buscaré como láseres vasculares aquellos que se acerquen más ahí. Y si este de aquí es el coeficiente de absorción del agua, buscaré los láseres que tengan más afinidad por el agua. Por eso, por ejemplo, y estas son las longitudes de onda. ¿Por qué está con estos colores? Porque es la luz visible al ojo. ¿De acuerdo? Y nuevamente, si tengo un láser de CO2 de 10.600, tiene una buena afinidad por el agua. Si tengo un láser de Erbium Jack 2940, tiene también una alta afinidad por el agua. Y este es porque elegimos algunos láseres para hacer algunas funciones y otros para hacer otras, ¿no? Por eso, bien decía el doctor Tovar, ¿por qué nos compramos a cada rato otro juguete nuevo? Porque estamos ampliando nuestro espectro de acción o de tratamientos, ¿no? Solamente hablando del coeficiente de absorción del agua, es la eterna, los dos grandes bandos de los ginecólogos, ¿no? Los que usan CO2 y los que usan Erbium. Finalmente, para muchas cosas, ambos sirven muy bien. Para algunas, como ya lo quirúrgico, probablemente el CO2 tenga una ventaja frente al Erbium. Sin embargo, siendo objetivos, el láser Erbium es hasta 15 veces más afín al agua que el láser de CO2. Entonces, probablemente en la mucosa no veamos la diferencia. En la piel, la cosa cambia un poco, ¿no? Esa misma técnica, muy buena por cierto, el Dr. Will, en mucosa, llevada a la piel, podría significar una hiperpigmentación posinflamatoria de la que no nos saca nadie, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que entender también que es un poco diferente trabajar en la piel que en las mucosas. La teoría hace muchos años nos decía que diferentes láseres tienen diferentes niveles de penetración en la piel y en los tejidos, ¿no? Entonces, era casi, siempre teníamos presente que
el CO2 y el erbium tienen poca penetración y el neodimio YAG es probablemente el láser que tiene más penetración. Esto también se afecta por el tiempo de exposición. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo expongo mi láser de CO2 en una fracción muy corta de tiempo, tengo un efecto de ablación. Vaporizo el tejido y hago ablación. Pero si yo lo pongo en una fracción de tiempo muy larga, le doy más tiempo de penetrar y genera calor. De repente ya no ablación, pero sí calor. Los modos smooth, por ejemplo, en los láseres de fotona, ¿qué quiere decir? Es un disparo que se repite 6 veces sobre el sitio y que da un calor profundo. Entonces, su penetración ya no es como la que dice aquí en láser erbium, porque calóricamente va más adentro. Y el ejemplo probablemente más categórico y el láser que para mí es el más versátil de todos es el neodimio YAG, que es el que tiene mayor posibilidad de penetración en la piel, pero que va a depender justamente de estas fracciones de tiempo. Si yo el neodimio YAG lo uso en pulsos, lo que llamamos ultracortos, picosegundos, nanosegundos, no le doy tiempo de que penetre, se queda más superficial y es excelente para sacar pigmento, para tratar lesiones epidérmicas, lentigosolares, queratosis. Pero si yo le doy un poco más de tiempo, lo corro en milisegundos, va a tener mayor penetración y va a llegar a lo vascular. Y va a llegar a lo inflamatorio. Y de pronto le doy un poco más de milisegundos y puede profundizar a venas un poco más profundas como las varices o, dependiendo de la programación, al folículo bulbopiloso para hacer depilación. Y si yo lo pongo en longitudes de tiempo todavía más largas, le doy tiempo que llegue hasta el adipocito. Y puedo hacer tratamientos de lipólisis. Entonces, solamente cambiando el tiempo de exposición del disparo, le doy más o menos penetración, para entender un poco cómo funciona. Y también, por supuesto, se ha afectado ya por la propia dispersión. Si yo, en el mundo ideal, yo hago un disparo y tiene una penetración, pero en el mundo real, tan pronto la luz toma contacto con la piel o con la mucosa, se encuentra con varias estructuras. Melanocitos, queratinocitos, vascularización, pelos, manchas. Entonces, en realidad, la energía termina siendo más parecido a esto, ¿no? No tiene una penetración perfecta, sino que ya se ve distorsionada. Y por otro lado, porque a veces nos desenfocamos o porque a veces en algunos láseres ampliamos el tamaño del disparo o el tamaño del spot, porque residualmente un spot más grande, aún con la misma energía, siempre va a tener un poco más de penetración. Otra cosa importante es cuando yo comparo la misma energía con un disparo más grande o más pequeño, un spot más grande o más pequeño. Y por ejemplo, si yo pudiera programar en estos 3 disparos una misma energía, un joule, si yo pongo un joule en 1 centímetro cuadrado, voy a tener una energía de 1 joule por centímetro cuadrado. Eso está muy fácil. Si yo ese mismo joule lo pongo en 0.1 centímetros cuadrados, la energía total en ese punto va a ser 10 joules. Y si yo pongo 1 joule pero en 10 centímetros cuadrados, la energía en ese punto va a ser 0.1. Entonces muchas cosas en la piel, como los tratamientos de manchas, de melasma, los tratamos ahora con spots grandes, damos varias pasadas y es muy seguro. La fotodepilación ahora en movimiento juega mucho con esto, ¿no? Altas repeticiones, spots grandes, pasar varias veces y acumulamos calor, acumulamos energía, pero no hacemos destrucción. Y por ende menos posibilidades de complicaciones. Y también el otro factor importante es la frecuencia, los hertz, ¿no? Cuando tengo posibilidad en un equipo de poner hertz, hertz es lo mismo que decir cantidad de disparos por segundo. Un hertz sonará tac, tac, tac. 3 hertz sonarán tac, 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 tac. Y hay equipos en donde yo puedo con algún láser de CO2 hacer ablación a 200 hertz, 500 hertz, lo que significa que para cuestiones prácticas, casi es un disparo continuo, casi, pero da un ligero tiempo suficiente para que haya una relajación térmica. Y quizás hago ablación sin hacer mucho, sin acumular mucho calor.
Y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos prácticos. Y por otra parte, si yo tengo una misma cantidad de energía y la hago en un periodo corto de tiempo, tengo un pico energético. O sea, es en la misma energía, la paso en un periodo corto, será un pico de energía. Si la paso en un periodo largo, será una energía un poco más calórica. Por eso decíamos, es la diferencia entre hacer ablación y hacer un efecto termocalórico, ¿no? Y cuando jugamos con eso en los láseres, tenemos diferentes tipos de efectos, ¿no? El efecto fototérmico, que acumula calor y que me podría permitir trabajar similar que las radiofrecuencias, acumulando calor y generando estímulo calórico para la formación de colágeno. Por ejemplo, en los rejuvenecimientos tenemos, si acortamos un poco el tiempo de exposición, tenemos efectos fotodinámicos. En dermatología hay muchos medicamentos que se ponen junto con tecnologías lumínicas, por ejemplo, para casos de psoriasis, de queratosis, algunos carcinomas, etcétera. Tenemos efectos fotoacústicos, que es el típico de los láseres Q-switch, que quitan pigmento, por ejemplo. Y tenemos también efectos fotomecánicos. Encontramos que cuando esa fracción ya era muy corta, hay un efecto como de un latigazo sobre la piel, que sin producir calor desencadena una reparación que produce colágeno, sin necesidad de haber recurrido al calor, que era lo convencional, con los efectos fototérmicos. Pero lo que quiero que quede de esta imagen es que cambiando el tiempo de exposición tengo diferentes tipos de efecto en la piel. Entonces, como para ponerla un poquito más difícil, un buen tratamiento significa que yo pueda manejar estos parámetros. ¿De acuerdo? La longitud de onda. Ok, tengo varios equipos. ¿Cuál voy a usar en este paciente? ¿Uso un CO2 o uso un Nerbion? ¿Uso un diodo o uso un neodimio? También está la duración del pulso. Lo haré en microsegundos, en milisegundos, dependiendo del efecto que quiero lograr. Además, lo haré con spots pequeñitos, con spots más grandes. Mi equipo tiene algún nivel de refrigeración para no dañar la piel, o me ayudo de algún dispositivo de aire frío o de compresas frías para que no se dañe la piel y no quede una pigmentación posinflamatoria, por ejemplo. Y también tiene que ver con la velocidad de repetición. Y a veces uno dice, un rejuvenecimiento facial, el paciente, tengo 5 más esperando afuera, voy a subir la frecuencia. Y de pronto, por hacerlo más rápido, acumulo el calor que iba a pasar en la sesión en menos tiempo. Y probablemente no solo es menos tolerable para el paciente, sino que también voy aumentando el riesgo de pigmentación. Solo por haberme apurado. Los parámetros eran correctos, pero decidí correr. Entonces se genera otro nivel de complicación. En líneas generales, los láseres decimos que lo que generan es una cadena de sucesos a partir del disparo, y en esa reparación vendrá el efecto que yo estoy buscando. Entonces, si hay una absorción de la luz por el agua o por los tejidos, lo que genera un daño térmico residual, ese daño térmico residual tiene también una respuesta inflamatoria controlada. Esa respuesta inflamatoria desencadena la liberación de mediadores de respuesta inflamatoria, y esto trae como consecuencia producción de fibroblastos, colágeno, proliferación de queratinocitos. Visto de otra manera, genera un daño controlado y esa reparación formará fibroblastos, colágeno, queratinocitos. Entonces, una injuria en la piel genera activación de citoquinas, la liberación de melanocitos y fibroblastos. Traducido de manera rápida, la piel y la mucosa se defienden de dos maneras: engrosándose y oscureciéndose. Si exponemos de manera prolongada a la luz del sol a la piel, ¿qué ocurre? Se pigmenta. Si tenemos una zona de fricción porque trabajamos con herramientas en la mano, por ejemplo, ¿qué se genera? Callos. Y a la larga el fotoenvejecimiento va generando pigmentación, cambios en la pigmentación, cambios en la estructura de la piel. Entonces, cuando hablamos de rejuvenecer, ¿qué hacemos? El camino inverso, pues, ¿no? Reparar para estimular la nueva formación de colágeno. Pero también decimos que según cómo liberamos esa energía, puedo generar solo ablación, puedo generar inclusive carbonización del tejido si es que la energía fue muy alta, ¿no? Por eso también hay que tener un poco de cuidado.
Y como para ponernos a otro nivel más arriba, aparecieron los láseres fraccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ponerle energía en todo el área de tratamiento, solamente se dará en puntos. Pero en esos pocos puntos yo puedo poner más energía. Entonces genero múltiples haces, pequeñas columnas de termocontracción, y la reparación se da más rápida porque hay mucha área de tejido que no recibió láser. Y eso contribuye a la rápida recuperación. Y además, en la mayoría de los dispositivos, yo puedo controlar eso, acercar o alejar los puntitos para que haya más energía en un área de tratamiento o menos energía. ¿Para qué me podrá servir? En la mucosa, como digo, probablemente la diferencia no sea visible. Cuando trabajamos dentro de una cavidad que de por sí es virtual como la vagina, no estamos viendo lo que ocurre. Pero cuando trabajamos en la piel, sí nos podemos dar ese permiso. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene posibilidad de fotopigmentarse, que ya viene con antecedentes de manchas, seguramente me va a convenir no dejar mucha energía y ser un poco más conservador. Y en un paciente, en un área de tratamiento que yo quiero generar una buena retracción, como en una cicatriz de retracción por quemadura, por ejemplo, quizá la energía yo la tenga que dosificar de manera diferente. ¿En qué cambió esto? Que los periodos de recuperación que antes eran larguísimos, inclusive hasta 3 meses entre el eritema, 3-4 semanas con costras, cuando usábamos ablaciones completas, se reducen a 4 o 7 días cuando usamos estas tecnologías fraccionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un CO2 vemos claramente la agresión controlada y luego el proceso de estímulo de colágeno y de reparación del área que fue afectada inicialmente por el láser. Un láser Erbium en modo calórico simplemente genera áreas o zonas de contracción térmica sin necesidad de haber generado esa ablación, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de enfocarlo, ¿no? En ese mismo tipo de disparo yo lo que tengo es una ráfaga de pulsos que va generando un incremento controlado en la temperatura de la piel sin generar una ablación o un daño. Cuando hablamos, ahora estamos en la, así como vieron los CO2 fraccionados, los Erbium fraccionados, estamos en la temporada o época de los Q-switch fraccionados, ¿no? Y los láseres Q-switch fraccionados, al emitirse en fracciones cortísimas de tiempo, no son ablativos. Yo genero un Q-switch, y por ahí van a ver alguna imagen, y el paciente termina con puntos de microsangrado porque no coagula, no tiene la posibilidad de coagular porque tiene menos calor. Ahora vamos a ver para qué nos puede servir eso. Perdón, se nos corrió. Ya cuando hablamos de tratamientos como los de la vagina, por supuesto que tenemos en algunos casos algunas aparatologías que tienen algún expansor, ¿no? Recordemos que es una cavidad virtual, y hay otros que actúan directamente, pero la idea de algunos de estos tratamientos o procedimientos es piezas de mano que tienen una angulación para permitir que el rayo rebote en ese espejo y vaya en 45 grados hacia arriba, y lo que vamos generando es disparos que tienen un efecto en la mucosa. ¿Por qué hacemos normalmente ráfagas de disparos cuando usamos estos modos en la vagina? Recordemos que la mucosa de por sí tiene su propia humedad y a veces los primeros disparos recién están vaporizando esa agua o esa humedad de las paredes de la vagina. Y en una técnica en la que vamos retirando el dispositivo láser o el manípulo láser, lo que vemos es esto, ¿no? Vamos haciendo termocontracción y obviamente la técnica es tan sencilla como ir disparando, ir sacando, ir girando, y eso ustedes ya lo conocen muy bien. Tenemos también, en la mucosa, como les decía, de la vagina es difícil controlar o ver cómo se da esto. Por eso este video también nos ayuda a entenderlo un poco mejor. A veces hay disparos de 360 grados, lo que significa que al mismo tiempo está dando en toda la circunferencia del disparo, pero lo que quiero que vean aquí, más allá de cómo se refleja esa luz, es se simula con un papel térmico para que ustedes vean más o menos, entender qué es lo que pasa dentro en la mucosa de la vagina cuando disparamos, ¿no? Y ahí tenemos un papel térmico, el expansor o el espéculo es el que está en contacto con la mucosa,
y el láser baila dentro de eso, ya no está en contacto directo, y cuando comenzamos a hacer disparos, recordemos que es un papel térmico, lo que va generando es esto, áreas calóricas, ¿no? Que en la mucosa se traducen como termocontracción. Y yo voy retirando y va siendo más o menos uniforme. ¿Por qué luego en este tipo de dispositivos hay que girar la rejilla? Porque como vemos, hay puntos en los que están, digamos, el propio metal del expansor, y esto genera un área en la que no cae el láser, ¿no? Entonces luego debemos de girarla para poder continuar. Cuando llevamos esto al rostro, por ejemplo, o a la piel en general, queremos hacer puntos de termocontracción, no todo es ablación con CO2 y dispararle a toda la cara, podemos hacer puntos de termocontracción, y lo que hacemos es, en estos casos, disparar en áreas o en zonas queriendo generar esa contracción térmica, ¿no? Y esa contracción térmica, más o menos, es como cuando ponemos un bistec en la sartén y el calor hace que se retraiga, ¿no? Y de pronto comenzamos con un bistec de este tamaño y al cabo de pocos segundos reduce a la mitad, ¿no? Entonces, más o menos el efecto que queremos buscar es ese, ¿no? Pero tenemos otras áreas o otras zonas que cuando queremos, otra vez el tratamiento de estría, otras áreas, otras zonas en donde queremos hacer esa contracción. Por ejemplo, en una estría post-embarazo, donde tenemos una piel que ha sido desgarrada, que ha sido distendida, ¿no? Y generamos estos efectos de termocontracción. También, por supuesto, podemos hacer modos calóricos para los tratamientos de onicomicosis y de esa forma matar al hongo por calentamiento. Y generamos áreas o zonas en las que estamos llevando a una temperatura elevada para la desnaturalización o destrucción del hongo, ¿no? Entonces lo que hacemos es acumular calor dando varios pases con una energía que es más calórica que ablativa, por supuesto, y lo que vamos a tener como consecuencia es la destrucción o la muerte del hongo, ¿no? Tenemos procedimientos como los de rejuvenecimiento, en donde a veces podemos percibir también parte de esa contracción térmica, ¿no? En un tejido muy laxo es a veces fácil de percibir durante el propio tratamiento. Y en las estrías no quiere decir de que solo vamos a hacer contracción, también podemos hacer estímulo de colágeno haciendo pasos, ¿no? Un primer paso, por ejemplo, que haga calor profundo y luego otro pase ablativo para que la zona de la piel también se regenere, ¿no? Y haga una reparación porque hicimos una ablación, y la reparación va a traer como consecuencia disminución o atenuación de la parte cicatricial. Ya casi para cerrar esta parte, tenemos láseres que podemos usar en modos que generen ablación, que generen tratamientos vasculares, que generen tratamientos para el pigmento, pero también para las hipocromías, ¿no? Los láseres excimer que se utilizan en el vitiligo, por ejemplo, o que pueden utilizarse para ayudar a repigmentar en parte las estrías o las cicatrices cuando ya quedaron hipopigmentadas. También hay láseres que hacen estas terapias fotodinámicas que comentábamos, o inclusive la fotodepilación, ¿no? Entonces, hay aparatologías para todo, ¿no? Y lo que hay que tener claro también es que no existe un láser que haga todo, ¿no? Y a veces cuando compramos esas plataformas que tienen 25 opciones diferentes de dispositivos, probablemente ninguno de los 25 lo haga tan efectivo como tener las aparatologías por separado, ¿no? Sin embargo, el paciente no viene pues pensando en, doctor, ¿usted tiene CO2 o tiene Q-switch? ¿Lo tiene en picosegundos o nanosegundos? El paciente viene con su preocupación, pues, ¿no? Y las preocupaciones en la piel, en las mucosas, se traducen en esto. Pelos, o porque se están cayendo, o porque están apareciendo donde no los tenían. Manchas, también arrugas, envejecimiento. También hay pacientes que tienen problemas solamente de eritema. Y yo digo, todos los rejuvenecimientos no se reducen a hacer láseres de CO2, por ejemplo, ¿no?
Hay pacientes que tienen discromías y esas discromías, una vez solucionadas, es mejor que haberles hecho un rejuvenecimiento facial, por ejemplo. Y también hay lesiones benignas, ¿no? Elevaciones en la piel, desde queratosis, algunos nebus, verrugas, etcétera, que también pueden ser rápidamente removidos, ¿no? Pero la medicina sigue siendo medicina, y no porque nos dediquemos a un área que a veces se banaliza por ser estética, y todavía encontramos lamentablemente médicos que dicen: no se preocupe señora, que con melasma nadie se muere. Pero esa mujer todos los días ve sus manchas en el espejo y se deprime. Entonces siempre habrá algo que hacer. Sin embargo, la medicina sigue siendo una sola, ¿no? A veces se nos aparecen algunas cosas que podemos decir: acabo de comprar mi láser Q-Switch en picosegundos, vamos a ver cómo va con este pigmento, pero ahí estamos frente a un melanoma. Entonces la medicina sigue siendo la misma, ¿no? Primero, no hacer daño. Primero, ojo, pare, cruce, tren, como decía un profesor mío en la universidad. Tomarse el respiro para saber bien de qué se trata, porque también la medicina siempre, independientemente de la especialidad, si no hay un buen diagnóstico, ¿cómo podemos hacer un buen tratamiento? Y eso se da mucho con los procedimientos también. Elegimos mal al paciente, o porque tenemos solamente un CO2, todo lo queremos hacer con CO2, y de pronto hay cosas en las que va espectacular, pero hay otras en las que termina siendo deficiente. Y bueno, luego vamos a tener una segunda charla. Preferí poner hoy día la que quedó pendiente de ayer para luego entrar después del break en la siguiente charla, y esto se puede entender un poco mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchísimas gracias. Tengo la suerte de trabajar contigo y aprender todos los días de ti. Muchísimas gracias, Edmundo. Y como dijiste ayer, por tu culpa estoy aquí.